Hola familia, gracia y paz a todos, Shalom. Miren, en esta oportunidad voy a hacer un video a pedido de una persona, ¿sí? Un suscriptor, que me comentó acerca de Will Graham, y que ataca puntualmente a los que enseñan hebreo. Entonces yo quiero analizar el video, lo vamos a analizar, voy a estar respondiendo. Miren, yo no estoy en contra de todo lo que dice este hombre. Entonces bueno va a ser analizarlo y comentar con ustedes juntos, ¿sí? Siempre acuérdense de esto, yo no ataco a los hombres, sino a la doctrina. Y si hay algo que puedo llegar a llamar la atención a alguien, o que alguien me puede llegar a llamar la atención a mí, es en cuanto a la doctrina, no en cuanto a la persona, porque no me conocen, ni yo los conozco a ellos, solamente Dios conoce a cada uno, ¿sí? Pero entendamos, el Evangelio ha sido anunciado y nosotros tenemos que ver qué fue lo que fue anunciado, sacando o descontaminándonos de toda religiosidad, de toda religión, ¿sí? Entonces vamos a escuchar a este hombre, pastor, creo que es, sí, debe ser, Will Graham, ¿sí? Un hombre muy conocido, enseña muchas cosas, investiga bastante, investiga mucho, y es muy acertado en muchas cosas y en otras tantas no. Entonces, en este punto directo, como está hablando puntualmente de las personas que enseñan hebreo, ¿sí? Yo voy a hacer mis comentarios, ¿sí? Así que vamos a escuchar lo que dice. No voy a cortar nada, pero sí le voy a dar pausa a este video, y obviamente va a ser un poquito extenso porque a todo lo que él diga yo voy a dar pausa, a comentar si estoy de acuerdo o no, y presta atención porque hay cosas que yo estoy de acuerdo con él, ¿sí? Así que escuchemos. Hermanos, ay. Bueno, a ver, ¿cómo os lo digo? Muchos de nosotros hemos visto esto venir. Y se trata del movimiento de raíces hebreas que está arrasando la iglesia evangélica, no solamente aquí en España, sino también en el mundo latinoamericano. Y en las últimas horas ha acontecido lo que veníamos ya advirtiendo desde hace tiempo atrás, a saber, que tarde o temprano los líderes del movimiento de raíces hebreas iban a instituir el mandamiento de circuncisión como obligatorio para los cristianos neotestamentarios. En mis debates y mis charlas privadas con personas que han ido siguiendo este movimiento, les he advertido que dentro de unos pocos años que los líderes del movimiento van a estar instituyendo la circuncisión. Me han dicho que no, que esto es imposible, pero en efecto acaba de darse. Se trata de uno de los líderes del movimiento Raíces Hebreas, es muy conocido, se llama Michael Rood, dirige un canal de televisión llamado Un Rudo Despertar. En su canal oficial, Michael habla de sí mismo como un hombre que llama a la iglesia a dejar atrás su supuesta mentalidad gentil occidental mientras exploramos las escrituras desde una perspectiva judía o hebrea. Michael se jacta de haber iluminado a literalmente miles y miles de personas alrededor del planeta para que entiendan, supuestamente entiendan el verdadero significado de la ley de Dios en nuestros días. Se ve que fue anoche, hace 18 horas, publicó en su página oficial de Facebook un documento redactado por un tal Stephen Solis, que también forma parte del movimiento de raíces hebreas, diciendo en efecto, después de 16 páginas de desarrollo, también sacando textos fuera de su contexto, diciendo que sí, la circuncisión es obligatoria para los cristianos neotestamentarios. Esto significa también nosotros los gentiles de nacimiento. Voy a simplemente leer el último párrafo del estudio
para que veáis más o menos cómo él plantea el asunto y cómo él concluye esta obra. Dice, nosotros como padres debemos comprender que el mandamiento de la circuncisión de nuestros hijos es un estatuto para nosotros también. Nosotros somos quienes debemos establecer la continuidad del linaje de la descendencia dada por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob como seguidores de sus mandamientos. Bien, bien. Con respecto a esto que dice, que comenta, yo les digo que sí, que es así, que estamos... Qué bueno que hablamos la otra vuelta con el hermano Leonardo, con el tema de el movimiento de raíces hebreas. Y entendamos que no estamos todos en lo mismo, ¿sí? Aunque entendemos nosotros que tenemos que volver a los caminos del Padre, que la ley está vigente, lo entendemos perfectamente, pero sí hay un movimiento, ¿sí? Hay un movimiento de raíces hebreas que tiene encubierto judaísmo, ¿sí? Y sabemos que si el apóstol Pablo contendía directamente con los judaizantes, nosotros tenemos que saber que una cosa es el volver a los caminos del Padre y guardar los mandamientos de Jesucristo, ¿sí? Que son los mismos que les dio Dios a Moisés, son los mismos, ¿sí? Porque uno solo es el dador de la ley, uno solo es el que te puede salvar y perder, según Santiago. Entonces entendemos que si Dios es uno solo, Dios no cambia, Dios lo que había dicho antes, ahora lo mantiene y lo sostiene, porque no es hombre para cambiar de opinión, ¿sí? En estos temas, entendamos, ¿sí? Así que por ese lado yo entiendo que sí, que hay un movimiento judaizante, ¿sí? Hay un movimiento judaizante encubierto con el rostro de raíces hebreas, ¿sí? Con el título de raíces hebreas. Pero vamos a seguir escuchando porque hay cosas que yo estoy de acuerdo con él y hay otras que no, Por eso les quiero mostrar para que examinemos todo y retengamos lo bueno, ¿sí? A ver, vamos a ir paso por paso y vamos a procurar a través de este vídeo disipar todo este lenguaje espiritualoide que está utilizando Stephen Solas, Michael Rood y el movimiento de raíces hebreas, porque están literalmente dividiendo iglesias aquí en España y hay en el mundo latinoamericano. Antes que nada, bueno, yo tengo aquí 5 o 6 puntos que quisiera compartir con todos vosotros para que estéis bien advertidos, porque este movimiento viene con fuerza, se está imponiendo y muchos pastores están empezando a inquietarse ante el éxito de todo este movimiento de raíces hebreas. 6 cosas he apuntado aquí después de haber leído este documento de 16 folios. En primer lugar, simplemente a nivel formal, diría, no en cuanto a contenido, sino en cuanto a formas, les animaría por favor a dejar de usar tantas expresiones en hebreo. No puede ni siquiera hablar de circuncisión, tiene que decir Brit Milá. O sea, lo que hacen estos falsos líderes en el nombre del Evangelio, supuestamente en el nombre de Cristo, hablan en hebreo, hablan en arameo, dándose a conocer como superiores a los pastores gentiles de toda la vida que predicamos en español, en inglés, etc. No son más espirituales por hablar en hebreo, pero es lo que pasa, enciendes sus programas para ver lo que están enseñando y lo primero que te dicen es Baruch haba, Yeshua Yamashiach, ¿verdad? No pueden hablar en castellano porque tienen que utilizar estas expresiones hebreas, es orgullo del hombre caído, están gloriándose en las cosas de la carne y no en las cosas del espíritu. Bien, a esto tengo que hacer un comentario y entendamos que no todos estamos en la misma sintonía, hermanos. Por algo estuvimos hablando con el hermano Leonardo acerca de este movimiento de raíces hebreas, el cual no compartimos, ¿sí? Que yo sé que enseñan... ¿Por qué no compartimos? Porque está mezclado con judaísmo. Ellos enseñan, por ejemplo, a guardar la fiesta de Hanukkah,
que Hanukkah no, es una fiesta judía, no bíblica, ¿sí? Es una fiesta judía de los judíos, y que no tiene nada que ver con las escrituras, y enseñan eso, entre tantas cosas, ¿no? Y entre esas tantas cosas también enseñan que el varón está obligado a circuncidarse, ¿sí? Usted nunca me escuchó a mí decir eso. Es más, yo creo que los hermanos que me han preguntado y han consultado puntualmente de ese tema, nunca les dije que la circuncisión es obligatoria, para nada, ¿sí? Y no es que estoy hablando en contra de las escrituras, ¿sí? Yo entiendo perfectamente lo que está exigiendo este pastor, lo que está enseñando, por cuanto lo que explicó el apóstol Pablo es que la ley, la circuncisión y la incircuncisión nada son sino el guardar los mandamientos, ¿sí? Y en eso tenemos que tener claridad. ¿Por qué? Porque no se puede inquietar, ¿sí?, a aquellos que abrazan la fe a circuncidar, y eso es un hecho, ¿sí? Porque no te va a salvar la circuncisión. ¿Entendemos eso? Porque si no, todos los judíos, inclusive hasta los judíos ateos tendrían que ser salvos. Entonces sabemos que la circuncisión no salva, Pero el apóstol Pablo tampoco nunca habló en contra de la circuncisión, ¿sí? Entendamos eso. El apóstol Pablo nunca predicó en contra de la circuncisión, ¿sí? Sí, de la secta de la circuncisión, ¿sí? De estos judaizantes que querían salvar a la gente por medio de la circuncisión. Y con esto entendemos que si el apóstol Pablo estaba en contra de los judaizantes, yo entiendo por qué este pastor está en contra de los judaizantes, ¿sí? Eso por un lado. Yo también estoy en contra de los judaizantes. Masías, Cristo, estaba en contra de los judaizantes. Por otro lado, el tema del idioma hebreo, usted no me va a escuchar a mí hablar con palabras hebreas, salvo en escuela hebrea. Si no, yo hablo tranquilamente, yo le digo circuncisión a la circuncisión, ¿sí? Enseño alguna que otra palabras para entender el verdadero sentido, significado, como por ejemplo la fe. Para entender lo que es la fe, le tengo que explicar que eso en realidad es emuná, ¿sí? Emuná, y alguna que otra cosita, ¿sí? Pero hablo constantemente en términos que usted me puede oír, hasta en mi oración. Mi oración cuando yo oro es en castellano, ¿sí? Hermanos, eso por ese lado yo también estoy medio dándole la razón a este hombre, ¿sí? Le estoy dando la razón, pero ¿por qué el tema es que nosotros estamos en escuela hebrea? Ahora yo lo voy a dejar seguir hablando porque... también, otra cosa, yo estoy de acuerdo con él que uno que habla hebreo, enseña hebreo, no es más espiritual que nadie, no es superior a nadie porque hable hebreo. ¿Entendemos? En eso hay muchísima claridad, ¿sí? De hecho, mis refutaciones fueron a eruditos que hablaban hebreo y enseñaban hebreo y eran eruditos en hebreo, ¿sí? Pero esos tipos, por más que sepan hebreo, tienen claridad en algunas cosas, pero en otras no, ¿sí? No son dioses, son seres humanos que tienen errores, ¿sí? Bien, sigamos escuchando un poco más, porque les digo, hasta ahora lo que está diciendo este hombre, yo estoy de acuerdo, ¿sí? Estoy de acuerdo, ¿sí? Yo tampoco les predico en contra de la circuncisión, jamás, ¿sí? Lo que yo les digo, cuando alguien me pregunta, les digo que no están obligados, ¿sí? Y el que se quiere circuncidar, la circuncisión, bien, aprovecha si guarda los mandamientos, si no, tampoco aprovecha, ¿sí? O sea, la circuncisión es buena si guarda los mandamientos, si no, no es buena, ¿sí? Es una de esas leyes superficiales, cosméticas, le digo yo, a las leyes cosméticas, ¿no? Y en algún momento este pastor va a hablar de algo de esto, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando. Con respecto a mí, yo les voy a decir, yo soy varón circuncidado, no por
una cuestión de religión, sino por una cuestión de salud. Y esto que bueno, yo lo que veo, ¿no? Es que si alguno me escucha a mí predicando y hablando de la ley de Dios, y me dice, ¿pero qué? ¿Acaso estás circuncidado? ¿Vos te circuncidaste? Y yo le digo que sí estoy circuncidado. Pero la circuncisión no me hace a mí ni más santo ni superior a nadie, ¿sí? No me hace ni más ni menos que nadie. Entonces, bueno, sigamos escuchando para continuar a ver los comentarios de este pastor, ¿sí? Así que si están redactando documentos en castellano, que usen castellano. Cuando un predicador protestante sube al púlpito, no está ahí todo el rato hablando en griego, no está ahí hablando todo el rato en hebreo, está predicando en español porque tiene ganas de que el pueblo entienda la palabra de Dios. Lo que importa es la palabra, la esencia de la palabra, no importa el idioma en sí. Así que ya para empezar, antes de entrar ya en contenido, a nivel formal animaría a todos estos a dejar de usar tanto hebreo, pero claro, sé que no lo van a hacer, porque es a través de la manipulación del lenguaje, a través de esta manipulación se dan a conocer, se hacen pasar por más espirituales, más iluminados, más alumbrados que nosotros los pobres gentiles que manejamos únicamente el castellano, etc. Así que ya para empezar. Amén, hermanos, el mensaje se tiene que dar en el idioma del cual se entiende, ¿sí? Por eso cuando en Hechos 2 dice que estaban los varones prosélitos, sí, que venían de diferentes ciudades, escucharon el evangelio en sus propias lenguas, y eso entendemos que sí, que es así. Si uno se tiene que predicar, tiene que evangelizar, tiene que hablarle a la persona con un lenguaje que entienda, eso se entiende. Por otro lado, sin irse tanto al extremo, entendemos que hay mensajes que si vos le decís la palabra fe está muy mal entendida. Al mismo tiempo la palabra gracia, o sea, los conceptos que se tienen en las iglesias cristianas, ¿por qué están tan errados? Porque desconocen la raíz de la palabra. Entonces la palabra tiene un significado muy distinto al que se nos ha dado, se nos ha enseñado, ¿sí? Se nos ha enseñado una gracia como un libertinaje, siendo que gracia tiene que ver un favor en honor al mérito, nada que ver con lo que hemos aprendido. Entonces, bueno es también conocer las palabras en el idioma, o sea, tampoco irse al otro extremo, ¿sí? No irse ni a un extremo ni al otro, ¿sí? Pero en cuanto al mensaje, sí, se tiene que predicar en el idioma que la gente entienda. Eso yo estoy de acuerdo con este pastor, muy bien. Bueno, manipulación hay en todo, manipulación hay, y más cuando la persona desconoce los idiomas, hay mucha más manipulación, yo creo, ¿no? Entonces por eso es que yo insisto en que sí hay que aprender el idioma para poder comprender y que no te manipulen, ¿sí? Si las escrituras dicen tal cosa, ¿sí? Entonces ¿por qué el pastor dice tal otra? Bueno es aprender para evitar esas manipulaciones. Y sé que por el lado del judaísmo aprovechó este movimiento de raíces hebreas para manipular, para hacer lavado de cabeza. Sí, eso lo he visto. Y también, eso también hay. Escuchemos un poquito más. Cuando un hombre en el púlpito se pone a hablar en arameo, en hebreo cada 2 por 3, levántate, vete de ahí. Nada bueno puede estar dándose en aquella congregación. Ya para empezar, uno menos hebreo, por favor. Bueno, ven, eso es lo que yo les digo. Que si alguien está hablando en hebreo, en arameo, que levantate y andate, eso es lo que yo le estoy hablando del tema de los extremos. ¿Cómo que nada bueno puede haber ahí? Lo mismo puede llegar a decir uno de estos del movimiento de raíces hebreas. Te puede decir, si un pastor no conoce las escrituras en su idioma original, te va a vender doctrina de hombre, te va a vender traducciones, y las traducciones todas tienen fallas, tienen errores y están manipuladas y tienen añadiduras. Entonces, hermanos, entendamos eso. Acá este hombre, yo entiendo que está enojado, que la iglesia cristiana se está desmembrando, ¿sí? El cristianismo está volviendo, ¿sí?, a los caminos del Padre.
pero en ese volver a los caminos del Padre ha tomado raíces hebreas, que no, tampoco es muy sano ese movimiento de raíces hebreas, pero es mejor de donde estaba. Eso entendamos también, eso yo también lo entiendo. Número 2. La circuncisión. La circuncisión no es un mandato para los creyentes del siglo XXI. La circuncisión no es un mandato para los santos del nuevo pacto. Pablo, un judío verdadero, ¿verdad? Fariseo de fariseos, Pablo explica claramente en Romanos 2:29, y voy aquí a buscar la Biblia para no tener que leerlo desde la pantalla. Está por ahí, un segundito. Pablo habla sobre la verdadera circuncisión, y aquí está hablando un verdadero hebreo, No está leyendo este texto, no está escribiendo este texto un gentil intentando, ¿no?, hacerse pasar por judío. Estamos aquí leyendo las palabras de un judío de pura cepa. Romanos 2, versículo 28. Pablo dice: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué dice Pablo? El judío verdadero, no un impostor como estos gentiles que quieren darse a conocer como judíos. ¿Qué dice el verdadero judío Pablo? Dice, la circuncisión es interna, no externa. Amén. Y hay textos mejores todavía, por ejemplo, el que dice que si tú siendo circuncidado quebrantas la ley y el otro que es incircunciso guarda la perfecta ley de Dios, su incircuncisión no será tomada como circuncisión. O sea, yo entiendo lo que está diciendo este hombre y también comparto, nadie tiene que ser obligado, ¿sí? Pero no estoy hablando en contra de la circuncisión, ni tampoco el apóstol Pablo predicó en contra de la circuncisión. O sea, si dicen que el apóstol Pablo predicó en contra de la circuncisión, no lo entendieron a Pablo. Pablo en ningún momento habló en contra de la circuncisión. Sí hablaba en contra de la secta de la circuncisión, de los judaizantes que querían circuncidar, que inquietaban a los gentiles, a que si no se circuncidan no pueden ser salvos. Si no se circuncidan no pueden ser salvos. ¿Cómo que si no se circuncidan? ¿Sí? ¿Cómo que si no se circuncidan? Entonces, una cosa es la salvación, que tiene que ver por medio de dos elementos que ahora les voy a hablar. Por lo tanto, el que tiene corazón circuncidado es el verdadero hijo de Abraham, el verdadero hijo de Isaac, el verdadero hijo de Jacob, un miembro del verdadero pueblo de Israel. Yo no tengo que circuncidarme para ser un miembro del pueblo de Dios, sino que al tener el corazón circuncidado, formo parte de una familia espiritual bendita. Tengo la bienaventuranza de Dios gracias a la circuncisión de mi corazón, labrada, por cierto, por el Espíritu Santo, para que yo no me gloríe en mí mismo. Dios me circuncidó el alma. Dios me dio un nuevo corazón. Él arrancó el corazón de piedra y colocó un corazón de carne, de acuerdo a la profecía de Ezequiel 36. Y pido perdón por no decir Ezequiel en hebreo, ¿vale? Yo prefiero utilizar lenguaje gentil para que mis oyentes me entiendan. Amén, amén. Ahora, escuchen, esto de la circuncisión del corazón no es idea de Pablo, eso está en la ley de Dios, está en Deuteronomio 36. Si usted lee Deuteronomio 30, dice que si te convirtieres y guardares los mandamientos, entonces Dios circuncidará tu corazón, ¿sí? A fin de que vivas. Si Deuteronomio 30 dice, si te arrepintieres, en el 32 dice, si te convirtieres a Yahweh y obedecieres su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, ¿sí? Y habla, sigue hablando. Entonces, dice el 6, circuncidará Yahweh tu Dios, circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón, ¿sí?
y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces la circuncisión de corazón es aquellos que guardan sus mandamientos. No puede ser circuncidado de corazón alguien que no guarda sus mandamientos. Esto es un principio divino. O sea, la circuncisión de corazón no es porque yo diga estoy circuncidado en el corazón, o porque el pastor me diga, no, el pastor me dijo que estoy circuncidado en el corazón. No, hermano, la circuncisión en el corazón es cuando te arrepentís, te convertís y empezás a guardar los mandamientos, ¿sí? Y decidís guardar los mandamientos. Entonces que Yahweh envía de su espíritu y circuncida tu corazón, ¿sí? Circuncida tu corazón. Eso es lo que está en las Escrituras. Otra cosa, si hay otra circuncisión de corazón que no sea de esta forma, ¿dónde están los textos? Me gustaría ver algún texto, ¿no? Ezequiel 36 es el versículo de Ezequiel 36, 27. Usted lea Ezequiel 36, 27 y dice, sacaré ese corazón de piedra, pondré un corazón de carne, ¿sí? Y pondré mi espíritu y haré que andes en mis mandamientos, que guardes mis mandamientos. O sea, si hay corazón de carne, si hay Espíritu Santo, es para que andes en los mandamientos, ¿sí? Esto es algo que nunca los pastores, yo no sé si es convenientemente o por qué, bueno, porque lo han aprendido. Nosotros vimos que cuando uno aprende el versículo de memoria, lo dice, como viene, pero el versículo completo a veces da una enseñanza entera, ¿no? Bien, en primer lugar, no hay que hablar tanto en hebreo. Número 2, la circuncisión es del corazón. Y aquí en Romanos 2, 28 a 29, un judío verdadero, un judío de pura cepa nos dice que la verdadera circuncisión es del corazón. Por lo tanto, irónicamente, un hijo carnal de Abraham, teniendo la circuncisión externa, es posible que no sea un verdadero hijo de Abraham por la fe. Y yo, al ser gentil, al tener el corazón circuncidado, yo soy más hijo de Abraham que Ismael, que Esaú, dos hombres que según el linaje de Abraham, según la carne, eran réprobos. Así que, queridos hermanos, la verdadera circuncisión es del corazón. Y si tú eres un gentil y tú crees que Jesucristo es tu Señor, que murió en la cruz por tus pecados, derramando de su santa sangre, resucitando al tercer día con poder sobre la muerte para darte la vida eterna, si tú crees en Cristo, eres un verdadero hijo de Abraham. ¿Cuál es la tesis de Gálatas? Que el verdadero hijo de Abraham es el que tiene fe en Jesucristo. Es lo que Pablo estaba diciendo en contra de los judaizantes que estaban intentando imponer la circuncisión entre las iglesias gentiles en Galacia del Sur. Bueno, acá yo les voy a decir, es más hijo de Abraham si guarda los mandamientos, ¿sí? Porque entendemos que somos hijos según la fe, y la fe es obediencia. Por eso yo les digo, ve acá cómo que la fe es obediencia. Porque para nosotros fe es creer, ¿no? ¿Qué es fe? Y tener fe es creer, ¿sí? Eso es lo que nos enseña. Pero fe no es algo nuevo, fe es una transliteración o traducción de una palabra hebrea. Y esa palabra hebrea, porque fe usted no la va a leer en el Antiguo Testamento, y si hay fe es porque existía en el Antiguo Testamento con otro nombre, ¿sí? Y ese otro nombre es necesario aprenderlo. ¿Qué palabra era? Era emuná. Y emuná era obediencia, sujeción. ¿A qué? A los mandamientos, ¿sí? Entonces, hijos de Abraham sois si guardan los mandamientos. Y aparte la Escritura dice que Abraham guardaba los mandamientos. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, decía, yo le ocultaré a Abraham, siendo que él va a enseñar a sus generaciones después de sí que guarden mis estatutos, mis mandamientos y mis leyes. ¿Sí? Abraham guardaba los mandamientos de Dios. Abraham guardaba los mandamientos de Dios antes de que estén escritos, ¿sí? Pero sigamos viendo un poquito más. ¿Y para qué el Concilio de Jerusalén? Hechos 15, donde establece una vez y para siempre que los gentiles no tenemos que circuncidarnos.
Somos justificados únicamente por la gracia del Salvador Jesucristo. En ningún momento el apóstol Pablo enseña de que los gentiles no se tienen que circuncidar, ¿sí? Sino que lo que enseña es que no se obligue a los gentiles, ¿sí?, a que se circunciden. Eso por un lado. Por otro lado, el apóstol Pablo siempre habló a favor de la circuncisión. Es más, dijo, la circuncisión aprovecha si guarda los mandamientos, ¿sí? Pero también puso en el lugar que corresponde que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino al guardar los mandamientos, ¿sí? Hay mandamientos grandes y hay mandamientos pequeños. Hay mandamientos grandes y hay mandamientos pequeños. Mira, nosotros vamos a ser juzgados según las obras, no según la fe. Yo le voy a mostrar versículos donde nosotros seremos juzgados según las obras. Según las obras. Si usted puede llegar a encontrar un versículo, uno solo, que diga que seremos juzgados según la fe, nada más que según la fe, ¿sí? Y eso mal entendiendo la fe, porque la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Sigamos escuchando un poquito más. Como bien dice Pedro en el concilio, en el capítulo 15, versículo 11, si no me equivoco, dice Pedro, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. La salvación no es por circuncisión, la salvación es únicamente por la gracia de Dios en la faz de Jesucristo, el cual fue crucificado y resucitado por amor al verdadero Israel, a su pueblo escogido, a los regenerados por el Espíritu Santo. Mira, la palabra gracia es favor en honor al mérito, es un galardón, es un honor en honor al mérito, ¿sí? Es como recibir una medalla, como recibir una corona en honor al mérito. El asunto es que el apóstol Pablo dice que esa gracia o ese favor de Dios que nosotros recibimos no lo merecíamos, y eso es lo que enseña el apóstol, ¿sí? Que la palabra gracia quiere decir que sea algo en honor al mérito, sin embargo nosotros no lo merecíamos. Esto es para entender lo magnífico que es la misericordia de Dios. Eso por un lado. Sí nos salvó de la maldición, del estado de maldición en que estábamos, pero nos salvó para que andemos en la gracia, o sea, andemos en el favor, que no caigáis de la gracia. ¿Cómo se puede caer de la gracia? ¿Sí? Volviendo a quebrantar la ley de Dios. ¿Sí? ¿Cómo puedo caer de la gracia? Volviendo a quebrantar la ley de Dios. Entonces, hermanos, y si yo creo que la salvación es por la circuncisión, ya caigo de la gracia, me salgo de la gracia de vuelta, ¿sí? Porque entendamos que salvación por circuncisión es obra humana, son obras humanas, ¿sí? No mandamientos de Dios. Si bien la circuncisión está dentro de la Torá, está dentro de los mandamientos de Dios, ¿sí? La salvación por la circuncisión, esa obligación, ese inquietar a los gentiles, eso es humano, netamente humano, ¿sí? Número 1, deja de usar tanto hebreo, por favor, Michael Rood. Número 2, la circuncisión no es externa, sino interna. Bueno, ahí está lo peligroso de los versículos, ¿no? El apóstol Pablo no dijo que la circuncisión no es externa, ¿sí? Sino que le dio importancia, mayor prioridad, mayor importancia a la interna, que no es lo mismo. La circuncisión interna es la que vale, la que sirve. La otra aprovecha, pero si está circuncidado en el corazón. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Número 3. Circuncidarse es justificarse por obras. Circuncidarse es justificarse por obras. Y aquí vuelvo a la tesis central del libro de Gálatas, donde Pablo arranca en Gálatas 1, del 6 al 8, diciendo, si alguno predicare otro evangelio, aun si fuera un ángel enviado desde el cielo, anatema sea. Miren, hay algo que contendía constantemente el apóstol Pablo, que era con los judaizantes, eso sí, con la de la secta de la circuncisión, eso es real,
¿sí? Pero el evangelio que predicaba Pablo era la ley de Dios. El evangelio que predicaba Pablo era guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? Ese evangelio anunciado a los gentiles. Escuchen por qué les predicaba con tanta Biblia, con tantos textos el apóstol Pablo, porque está escrito, ¿sí? Como dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Por qué lo predicaba de esa forma? Si teóricamente son gentiles, aquellos que les importa del Antiguo Testamento. Escuchen, el apóstol Pablo siempre enseñó la ley de Dios constantemente. Por eso decía que los fornicarios, los homicidas, los adúlteros, los avaros no heredarán el reino de los cielos, ¿sí? Todos los que quebrantaban los mandamientos de Dios no heredarán el reino de los cielos, ¿sí? Siempre cuando un pastor cita Romanos 9, Romanos 8, lean primero Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, porque antes de Romanos 4 hay 3 capítulos completos hablando de la ley de Dios, ¿sí? Y para que se entienda, para que establecer bases. En este canal está la serie de mensajes El Evangelio según Dios, y creo que a partir del episodio 11 me parece que empezamos a ver el libro de Romanos, y está todo el libro de Romanos capítulo por capítulo para comprender qué es lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los romanos, ¿sí? En cuanto a Gálatas, también creo que hay una serie de mensajes en este canal sobre la carta a los Gálatas, pero entendamos, ese evangelio diferente del cual habla el apóstol Pablo a los Gálatas no era en contra de la ley de Dios, ¿sí? No era en contra de la gracia, sí hablaba en contra de los judaizantes. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo seguía contendiendo con el mismo tema. Los judaizantes, los que decían que sos salvos según la circuncisión, ¿sí? Eso es real y es genuino y es verdadero. Pero cuidado con eso, porque anatema o maldición, ¿sí? Es todo aquello que quebranta la ley de Dios, según las Escrituras. No fue una inauguración del apóstol Pablo esa expresión, porque en Deuteronomio 11:26 dice que pongo delante de ti la bendición y la maldición. Eso también está en Deuteronomio 30. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Bendición si guardas los mandamientos, maldición si los quebrantas. Entonces la maldición es estar en quebrantamiento de los mandamientos, sí, quebrantando los mandamientos. Maldito sea, caiga bajo maldición. ¿Entendéis, hermanos? Pablo estaba furioso, pero con una ira santa, una ira puesta en su corazón por el mismísimo Dios, para denunciar a todos aquellos charlatanes y falsos profetas judaizantes que estaban diciendo que no, los gentiles, para realmente ser salvados, no solamente tenían que creer en Cristo, sino que tenían que circuncidarse. Y Pablo dice, si os circuncidáis ahora, siendo de Cristo, pues vosotros estáis procurando justificaros por obras. Y el que cree que la justificación es por obras, está bajo otro evangelio. Bueno, acá hay que definir justificado por qué obras. ¿Por qué obras? Porque las Escrituras hablan de que la justificación es por fe y también por obras. Por las dos cosas. Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12. Esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, y la fe de Yeshua, ¿sí? No la fe en Yeshua, no la fe en Cristo, la fe de Cristo. Esta es la paciencia de los santos, dicen, no de los judíos, de los santos, ¿sí? Que obviamente hay judíos también entre los santos, ¿sí? Los que guardan los mandamientos y la fe de Cristo, ¿sí? Entonces, la salvación es por obras, dice el apóstol Pablo, no es por obras, es por fe para que nadie se gloríe, ¿sí? Y esto está atacando directamente a las obras salvíficas de los judaizantes, entendamos esto. Pero siempre el juicio va a ser conforme a las obras, ¿sí? Nosotros vamos a ser salvos de la ira de Dios conforme a las obras, seremos juzgados según las obras de cada uno. No es el evangelio de la justicia de Cristo, es el evangelio de la gloria del hombre.
El Evangelio que enseña que el hombre por sus obras puede justificarse a sí mismo y así gloriarse delante del Señor. El Evangelio apostólico, el Evangelio bíblico aplasta la gloria humana y da toda la gloria al Señor, pero este nuevo Evangelio judaizante atenta directamente contra la gloria, la suficiencia del Salvador Jesucristo. Bien, y entendamos que nosotros también pensamos que el hombre no es justificado por sus obras, sino por las obras que Dios dijo que tenemos que andar en ellas o sea, que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, ¿sí? Hay obras que hace el hombre, ¿sí? Justicia humana, y hay obras que hace el hombre, pero que Dios dijo que el hombre tiene que hacer, ¿sí? Eso se llama voluntad, la voluntad del Eterno. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que a Dios le desagrada? Ahí está establecido en sus mandamientos, ¿sí? Y lo que a Dios le desagradaba antes, también le sigue desagradando ahora, ¿eh? Circuncidarse es justificarse por obras. Y justificarse por obras es estar bajo el anatema de Dios, la ira de Dios, la maldición de Dios. Bueno, y acá está el otro tema. Dice, circuncidarse es estar bajo maldición. Yo les voy a decir que no, hermanos, porque la circuncisión es algo que mandó Dios, no es algo que... No es una maldición. Ahora, si yo me circuncido para ser salvo, eso sí, ahí esa es la secta de los judaizantes, ¿no? Los que están obligando a circuncidar. Si yo me circuncido para ser salvo, estoy bajo maldición. Si yo me circuncido porque quiero guardar los mandamientos de Dios, yo decido guardar los mandamientos de Dios y agradarle en todo y en eso también, eso no es maldición. Eso no es maldición, hermanos, porque Dios no va a poner al hombre bajo maldición con su voluntad, porque de hecho dijo que si guardás los mandamientos, bendiciones vendrán. Si el mismo Eterno dijo que el guardar sus mandamientos es bendición, ¿por qué un pastor va a decir que el guardar los mandamientos es maldición? Entonces entendamos. Maldición es si yo me circuncido para ser salvo, ¿sí? Para ser salvo. Y eso es lo que predican los judaizantes. Y lo que los judaizantes tratan de obligar a circuncidarse, eso sí, yo entiendo y comparto completamente lo que dice este hombre, ¿sí? Bill Graham, ¿sí? Will Graham, ¿cómo es? Entendamos, o sea, tampoco irse para el otro extremo. La circuncisión en la carne no es maldición, no es maldición. A ver, sigamos escuchando un poco más. Número 4. Más allá del tema de la circuncisión en este artículo, viene también Stephen Solos defendiendo todas las cosas que hemos estado viendo en estos últimos años entre estos círculos judaizantes. El tema es que no habían llegado hasta este punto de empezar a enseñar que uno tenía que ya circuncidarse como creyente del nuevo pacto. Pero ya hemos visto que no solamente está la circuncisión. Antes de anunciar esta decisión, que ahora Michael Rood ha compartido públicamente delante de sus miles y miles de seguidores, antes de tomar este paso, ha preparado el terreno diciendo que los cristianos gentiles tenemos que guardar ahora el Shabbat, es decir, en vez de celebrar el domingo, tenemos que celebrar el Shabbat hebreo, el día sábado, el séptimo día, no el primer día de la semana. Y no solamente tenemos que celebrar los días, es decir, el Shabbat, sino también las festividades judías. Ahora estamos bajo la obligación de celebrar las festividades judías, siendo nosotros gentiles, y también las leyes dietéticas se aplican a nosotros. Por lo tanto, un creyente no puede comer cerdo, no puede comer conejo, no puede comer marisco, ni pulpo, ni nada por el estilo. No, el cristiano no está solamente ahora en servidumbre a la obligación de circuncidarse, sino que tiene que guardar los días judíos y también tiene que celebrar las leyes dietéticas. En la Biblia, las fiestas que hay en las Escrituras son fiestas hebreas, ¿sí? Son fiestas hebreas. Fuera de la Biblia, extra bíblica, hay fiestas que son judías, ¿sí? Si te enseñan a guardar esas fiestas que no están en las Escrituras, eso es judaísmo, ¿sí?
Por eso les decía que presta atención si alguno te enseña que tenés que guardar Hanukkah. Hanukkah no es una fiesta bíblica, no está establecida en las Escrituras como algo que el Eterno estableció para que guardemos, y por lo tanto es una fiesta pagana. Por más que sea judía, eso es paganismo. Y por otro lado, lo que sí estableció el Eterno, ¿sí? Lo que sí estableció el Eterno, eso sí tenemos que guardar. ¿Por qué? Porque el Eterno mismo lo guardó. Y si no lo querés guardar, seguí guardando Navidad, seguí guardando otras fiestas, ¿sí? Después vas a rendir cuenta, ¿sí? O sea, yo entiendo que hay cosas que el Eterno dijo que estableció para que nosotros guardemos, y hay cosas que no están en la Escritura y no de dónde salió. Entonces, yo prefiero guardar cosas que están en las Escrituras y no otras que no sé de dónde salió. Eso por un lado. Eso en cuanto a las fiestas, ¿sí? En cuanto a las leyes dietéticas, miren, si hay algo que dice el Eterno, primero, si hay algo que está en las Escrituras es importante, si hay algo que lo dice el Eterno es muy importante, si hay algo que lo repite es súper archi mega ultra importante. Entonces, Levíticos 11 da toda una lista de alimentos, ¿sí? El Eterno dice, para que distingan lo que es alimento de lo que no es alimento, y después dice, sed santo, porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo es sed santo porque yo soy santo? Distinguiendo alimentos, ¿sí? Eso una. Otra. La misma lista de Levíticos 11 la repite en Deuteronomio 14. O sea, está repetida toda una lista de animales, de lo que podés comer y lo que no podés comer, lo que es alimento y lo que no es alimento, está repetido en Deuteronomio 14. Y para colmo, el tema del cerdo, puntualmente el tema del cerdo, lo vuelve a repetir más adelante. En Isaías 65:4, refiriéndose desde el 3 dice, pueblo que en mi rostro me provoca en continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros, en los lugares escondidos, pasan la noche y comen carne de cerdo. Miren, el Eterno lo repite, para él es abominación, y lo contrario de la abominación es santidad. Lo contrario de la abominación es santidad. Entonces, sed santos porque yo soy santo. Eso dice en Levítico, después de que da toda la lista, Levíticos 11, después de que da toda la lista de lo que es alimento y lo que no es alimento, para que distingas y que seas santo. Entonces la santidad, hermano, tiene que ver con obediencia, más con obediencia que por arte de magia. ¿Sí? El Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, nos hace andar a nosotros en obediencia. Por eso es que nosotros recibimos la santidad, por cuanto estamos llamados a ser santos. Por eso es el término que decía el apóstol Pablo, llamados a ser santos. Fuimos llamados a ¿qué? A obedecer, y a que esa santidad que está plasmada en las Escrituras, nosotros tengamos esa conducta de santidad. Por eso el apóstol Pedro decía, sed santos, porque Dios es santo. Guarden los mandamientos, porque Dios es santo. ¿Qué ha pasado con el Evangelio? Aquí tenemos que aplicar el libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos advierte en términos solemnes sobre personas dentro de la iglesia cristiana, dentro de la comunidad cristiana, que estaban abandonando la fe en Cristo, procurando justificarse a través de Moisés. Bueno, no podemos predicar en contra de Moisés, hermano. No podemos predicar en contra de Moisés. Miren, un joven rico se le acercó a Mashiach y le dijo, maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para heredar vida eterna? Esto es Mateo 19. Mashiach le dijo, ¿por qué me decís bueno? Bueno, hay uno solo Dios, pero si quieres heredar la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le preguntó. ¿Sí? No matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, si les da esos mandamientos y les dice que es para vida eterna, no podemos predicar. Si Mashiach estuvo predicando a favor de la ley de Dios, a la ley de Dios dada a Moisés, no podemos predicar en contra de Moisés, ¿sí?
nos ponemos en la postura opuesta a Mashiach, ¿sí? Opuesta al Mesías. ¿Se entiende? Entonces, entendamos y vamos a ver un poquito más qué es lo que dice, porque ahora está por decir otra cosa más el pastor. A ver. Y cuando leemos textos horripilantes sobre la apostasía, como en Hebreos 6, como en Hebreos 10, estas frases se aplican a personas que estuvieron durante un tiempo en la iglesia del Nuevo Testamento, que saborearon algo de la gloria de Cristo, pero luego acabaron por apartarse de Cristo, pisoteando su sangre por debajo de sus pies y luego entregándose una vez más al judaísmo. Voy a leeros simplemente una porción de Hebreos 6 para que tembléis, hermanos, para que tembléis. Dice la palabra de Dios pensando en estos judaizantes dentro de la iglesia. Hebreos 6, versículo 4 dice: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron como estos judaizantes, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. En efecto, porque si la justificación es por las obras de la ley, según Gálatas 2:21, por demás murió Cristo. Hebreos 6:4 dice, ahora les leo yo el versículo, dice Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron de los dones celestiales y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿sí? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Miren, arrepentimiento y ser partícipe del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según las Escrituras, iba a ser enviado para que andemos en los mandamientos, porque nos iba a guiar a toda verdad. La verdad, según el Salmo 119, es la ley de Dios. La única verdad, tu palabra, tu ley es la verdad. Miren, entonces, si aquellos que participaron del Espíritu Santo, que saben que guardar los mandamientos es lo que hay que hacer, ¿sí? Y recayeron otra vez, esos sí están pisoteando la sangre de Mashiach, porque la sangre de Mashiach, ¿qué hizo? A nosotros nos rescató de la maldición, por cuanto estábamos en maldición. ¿Por qué? Porque quebrantamos la ley de Dios. Entonces Cristo vino a redimirnos de esa maldición y nos da los dones celestiales, ¿no? El Espíritu Santo, para que andemos en sus mandamientos. Y así que es imposible que alguien que recibe el Espíritu Santo, que sabe que tiene que guardar los mandamientos de Dios y otra vez recae, para ellos es imposible, ¿sí? Que haya otro sacrificio. Pero dice Hebreos 6:9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, ¿sí? Y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, ¿sí? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Miren, hermanos, ¿sí? Yo creo que los pastores tienen que prestar oído al mensaje que se está dando, ¿sí? De volver a los caminos del Padre, porque arrepentimiento es volver a los caminos del Padre, ¿sí? Arrepentimiento no es un cambio de mentalidad, bueno, antes pensaba de una forma, ahora pienso de otra forma. Cuidado, porque arrepentimiento en hebreo es teshuvá, y teshuvá quiere decir volver a los caminos del Padre, ¿sí? No hay otro arrepentimiento. Si vos no volvés a los caminos del Padre, eso no es arrepentimiento. Si vos no querés guardar los mandamientos de Dios, eso no es arrepentimiento, ni tampoco hay Espíritu Santo ahí. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, es el que te impulsa a querer guardar los mandamientos. Amén. Cuidado. Escuchemos un poco más. Están escupiendo en el rostro de Cristo. No sirven a Yeshua y a Mashiach. Bueno, acá terminó. Bueno, ¿me parece o hablo en hebreo? A ver, sigamos escuchando. Están sirviendo su propia gloria. Dice aquí,
porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ahí tenemos la tierra buena, la tierra de los verdaderos creyentes. Pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ahí el autor de Hebreos tiene en mente este grupo de judaizantes en la iglesia cristiana del primer siglo, que estaban durante un tiempo experimentando los poderes del siglo venidero. Recibieron la predicación de Cristo como todo suficiente Salvador. Vieron la administración de la cena de Dios, vieron el bautismo, vieron el poder de Dios actuando en las predicaciones, en las oraciones, en las alabanzas de la comunidad cristiana. Pero luego, después de saborear, después de gustar, volvieron a los rudimentos. Como un perro volviendo a su vómito. Como un cerdo volviendo a dar vueltas en el lodo. Ay, 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 ay. Volvieron a los rudimentos como un perro volviendo a su vómito, dijo, ¿no? Bueno, miren, si la ley de Dios es rudimento, mira, el apóstol Pablo dijo que la ley es espiritual, yo soy el carnal, que la ley es buena, que el mandamiento es santo, justo, y este dice que es vómito, ¿sí? Es vómito, porque lo comparó con vómito. Ahí está el problema de los que están en contra de la ley. Mira, el ser humano se opone a la ley de Dios siempre, por más pastor que sea, el ser humano se opone a los mandamientos, se hace enemigo de Dios. Santiago 4:4, nos constituimos nosotros enemigos de Dios, por cuanto somos rebeldes y no queremos guardar los mandamientos. La primera rebeldía que hay en el hombre, en el varón, más que nada, es por el tema de la circuncisión. ¿Qué? ¿Me tengo que circuncidar ahora? Tranquilo, tranquilo, hermano, no te circuncides, pero trata de prestar atención, oír los mandamientos. El Espíritu Santo hace la obra, el Ruach hace la obra. Y entendamos que si acá dice que la ley de Dios eran rudimentos, bueno, el rudimento es lo básico que usted tiene que saber, lo mínimo es lo que hay que andar. ¿Cómo yo voy a edificar algo? Tengo que tener bases, buenas bases. Entonces, entendamos que la ley es base, es base. Así que bueno, sigamos escuchando un poco más. Bueno, a ver qué dice, qué sigue diciendo. Y procurando justificarse por sus obras judaizantes, ellos ahora son herederos del fuego venidero. Estos hombres, como Michael Rood, que están diciendo que la circuncisión es obligatoria para los creyentes del nuevo pacto, son siervos de Satanás. No temen al Señor, no aman a Jesucristo, son enemigos de Dios. Sí, nosotros también creemos eso. No somos justificados por nuestras obras. Sí, el que cree eso, sí está en problema, está en problema. Así que cuidado con todo esto, porque sí hablan de la circuncisión, pero toda esta cosmovisión, toda esta mentalidad de ellos conlleva todo. Te circuncidas, guardas sus días y luego por otro lado ya no puedes comer nada. Y hablaré brevemente sobre los días y la comida. En cuanto a los días, nosotros celebramos el primer día del Señor, porque los evangelios dan testimonio de que nuestro Salvador resucitó al primer día de la semana, no al séptimo día, no en el Shabbat. Cristo resucitó al tercer día, crucificado y muerto el viernes, colocado en la tumba antes del Shabbat, estuvo todo el Shabbat en el sepulcro y luego el primer día de la semana resucitó con poder, saliendo triunfante sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado. Jesucristo resucitó el primer día de la semana y por lo tanto los primeros cristianos empezaron a reunirse el día domingo. Bueno, acá hay un problema de conocimiento, porque es matemática más que nada. Porque si Mashiach murió viernes, entre el viernes y el domingo no hay 3 días. Entre el viernes y el domingo, sí. El viernes, ponele, ¿a qué hora lo sepultaron? El viernes antes de las 6 de la tarde, o poner a las 6. ¿A qué horario lo sepultaron?
el viernes ponele que dice que murió a las 3 de la tarde, Mashiach. Si murió a las 3 de la tarde, el sábado a las 3 de la tarde es un día. El domingo a las 3 de la tarde es 2 días. Y el lunes a las 3 de la tarde tenía que ser el tercer día. Sí, hablando en términos así greco-romanos que usted conoce. Como desconoce, el pastor desconoce las fiestas, ¿sí?, que él está criticando tanto, entonces no puede entender cuándo fue que resucitó Mashiach, ¿sí? No puede entender, porque usted sabe que una semana tiene 7 días, amén. En esa semana hay un Shabbat, amén, ¿sí? Pero si hay una fiesta, como en el caso de Pesaj, ¿sí?, que conocemos como Pascua, Pesaj, en Pesaj, en una semana pueden haber 2 Shabbat, ¿sí? Y en la fiesta de Pesaj hay entre el Pesaj y la finalización de los panes sin levadura hay 3 Shabbat, y pueden haber hasta 4, porque Shabbat se le llama el día solemne o Shabbat, los Shabbat alto. El día después de Pesaj era Shabbat, no importa qué día caiga, ¿sí? Porque el Pesaj es una fecha, como por ejemplo mi cumpleaños, sí, ya le podemos hablar de los cumpleaños, mi cumpleaños 31 de marzo, 31 de marzo, todos los años cae fecha distinta, todos los años caen fecha, su cumpleaños, hermano, todos los años cae fecha distinta, cae días distintos, no fecha distinta. Todos los años cae día distinto, pero la misma fecha, cae en día distinto. Bueno, Pesaj todos los años cae día distinto. ¿Y qué día cayó Pesaj? ¿Sí? No cayó viernes. Entonces, por eso es que 14 de Nisan, ¿no? Por eso es que este hombre desconoce la fiesta, y como desconoce la fiesta, desconoce la profecía, no cuadra desde el viernes hasta el domingo 3 días y 3 noches, festeja el domingo porque piensa que resucitó el domingo, conforme a ese cálculo, y conforme a ese cálculo no resucitó al tercer día, resucitó al segundo. Hermanos, lea los evangelios. ¿Qué día, a qué hora falleció Cristo? Era a las 3 de la tarde, la hora novena, dice, las 3 de la tarde. Si murió el viernes a las 3 de la tarde, hasta el sábado a las 3 de la tarde, pasó un día. Y al domingo a las 3 de la tarde, pasó otro día, ¿sí? Y dice las escrituras que las mujeres fueron muy temprano, era muy oscuro, el primer día de la semana era muy oscuro, y ya Cristo había resucitado. Entonces, algo no cuadra, algo está mal, y bueno, eso es por desconocimiento. El hombre predica conforme a tradición y no conforme a conocimiento. Por eso es bueno indagar en el hebreo, indagar en las raíces hebreas, pero con mucho cuidado de no caer en judaísmo. Eso sí, también. Eso yo le voy a dar la razón a este hombre. Hay mucho judaísmo. Y el judaísmo que hace, trata de circuncidar y hacer prosélitos, ¿sí? Enseguida, obligándolos a circuncidar a la gente, ¿sí? Bien, sigamos escuchando un poco más. Y esto no es un invento del siglo II, ni un invento del siglo III, ni tampoco un invento del siglo IV con Constantino, sino que los primeros creyentes ya se estaban congregando los domingos. Por ejemplo, Hechos 20, versículo 7, nos enseña lo siguiente. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta medianoche. Entonces ahí tenemos los primeros cristianos en Hechos 20, versículo 7, en el día del Señor. Porque que cuando se reunían los discípulos, escuchen, Hechos 13:14, Hechos 13:14, cuando se reunían los discípulos, lea Hechos 13:14, ¿sí? Cuando se reunían los discípulos, lea Hechos 13:42. Cuando se reunían los discípulos, lea Hechos 13:44. Cuando se reunían los discípulos, lea Hechos 15:21. Hermanos, cuando se reunían los discípulos, Hechos 16:13. Cuando se reunían los discípulos,
lea Hechos 18:4. ¿Sí? Y ese texto de Hechos 27, ahí la palabra griega, estoy enseñando griego, dice mia ton sabatón, en griego, mia ton sabatón. ¿Y qué significa mia ton sabatón? Es uno de los sábados. Uno, mia es uno, mia ton, uno de los sábados. ¿Sí? Sabatón es en plural. Uno de los sábados, tal cosa. Pasó esto, ¿sí? Y repetidamente aparece también miatón sabatón en varios lugares en Hechos. Entonces cuando usted lea el primer día de la semana, la palabra griega, hermanos, estoy enseñando griego, es miatón sabatón y quiere decir uno de los sábados, ¿sí? Uno de los sábados. Así que carece de fundamento esto. Es que el Shabbat también es uno de los mandamientos. El Shabbat es uno de los mandamientos. Guardar el Shabbat es uno de los mandamientos. Y acá lo va a mencionar. Pero cuando habla del día de reposo, va a decir domingo. ¿Sí? A ver, escuchemos un poquito más. Lucas tiene que recalcar este dato. Yo creo que aquí el Espíritu Santo, habiendo inspirado el texto, él vio de antemano esta plaga, ¿verdad?, de judaizantes que iba a entrar en la iglesia. Y estos datos concretos en el texto nos libran de caer presa, ¿no? Nos libran de caer en manos de estos judaizantes. Se reunieron el primer día de la semana para decir la palabra de Dios y para partir el pan, es decir, celebrar la cena del Señor. Y también Pablo da otro mandato en 1 Corintios 16, versículo 2, donde dice a una iglesia gentil también, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo una vez más está presuponiendo la congregación del pueblo de Dios en el día del Señor. El día del Señor es el día domingo, es el día del dominio de Cristo sobre todo. El día del Señor. El día del Señor, Apocalipsis, no se refiere ni al sábado ni al domingo. El día del Señor está refiriéndose al día del Señor, a ese día que estamos esperando todos, ¿sí? A ese día que estamos esperando todos, hermanos. Bueno, a ver, un poquito más y ya vamos terminando. Por lo tanto, nosotros, el pueblo cristiano, celebramos el día domingo porque es el domingo de la resurrección, no el Shabbat de la resurrección. Es el primer día de la semana que representa una nueva creación, el primer día. Y en cuanto a las leyes dietéticas, bueno, en cuanto a los días, Pablo nos dice claramente que nadie nos juzgue por días en Colosenses 2, 16 a 17, Romanos 14, versículo 5 enseña exactamente lo mismo. Y luego las leyes dietéticas en cuanto a la comida, pues hice ya un vídeo hace un par de semanas sobre si los cristianos podemos comer pulpo. Podéis ver el vídeo donde doy numerosos textos bíblicos para enseñar que los creyentes neotestamentarios tenemos libertad para comer lo que sea. Amén, amén, hermano. Todos tenemos libertad para comer lo que sea. Pero si usted quiere agradar a Dios, tiene que guardar sus mandamientos y hacer su voluntad y guardar su voluntad y comer lo que es alimento según Dios, ¿sí? Usted puede comer lo que sea. Ahora el asunto es, ¿eso agrada a Dios o desagrada a Dios? ¿Para Dios es abominación o no? ¿Sí? Acá también yo tengo en el canal un video, no sé si un video, bueno, está en el Evangelio según Dios, ¿sí? En la serie de mensajes del Evangelio según Dios, ahí hablamos también de los alimentos, creo que es entre el 5 o 6 por ahí, está el tema de los alimentos, ¿sí? ¿Qué es lo que es alimento según Dios y lo que no es alimento según Dios? ¿Sí? Bueno, a ver, sigamos un poquito más. Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre desde afuera, sino la contaminación, el veneno de su propio corazón, el veneno de la vanagloria que nos lleva a creer que podemos justificarnos mediante nuestras obras delante de Dios, el veneno del judaísmo. Bueno, y eso también, el tema de cuando Masías dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale, dice, declarando puro todos los alimentos, ¿sí? Y que Dios dijo en Levíticos 11,
los fariseos decían que los alimentos, que Dios dijo en Levíticos 11, no eran puros. Si Dios dijo que eran puros. Bueno, ellos decían, bueno, depende. Primero hay que hacer el rito de lavamiento de manos, ¿sí? Entonces, después de hacer el rito de lavamiento de manos, que eso es judaísmo, y hacer la oración, Baruch atah Adonai Eloheinu, o sea, una oración en hebreo, tipo rezo, y después de hacer eso, ahí recién el alimento era puro. Así que bueno, dice que ahí fue que dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón, ¿sí? Lo que sale del corazón es lo que se opone a la ley de Dios, ¿sí? Amén. Así que podemos comer lo que sea para la gloria de Dios. Podemos celebrar el día del Señor, el día domingo, el día de la resurrección. No tenemos por qué celebrar fiestas judías, no tenemos por qué guardar el Shabbat. No tenemos por qué guardar fiestas judías, ¿sí? Pero sí la fiesta que Dios estableció en su palabra, que ¿por qué le dicen fiestas judías a esas otras? O sea, las que están en la palabra, porque son los judíos los que las guardan hasta ahora. Pero no todas las fiestas judías están en la palabra, son bíblicas, ¿sí? Entonces, todo lo que no está en la escritura no tenemos por qué guardar, ¿sí? Eso por un lado. Está bien, perfecto. No tenemos por qué guardar el Shabbat, sí, porque está en los mandamientos y está en los 10 mandamientos. Si vos te parece mucho los 613 que dijo uno que contó y que eran 613, yo no los conté, pero si te parece mucho, por lo menos dentro de los 10 mandamientos está guardar el día de reposo, el Shabbat está ahí, ¿sí? Si no guardas ese, tampoco está dentro de los 10 primeros, de los 4 primeros, les diría, ¿sí? Y quinta observación, uno, que dejen de hablar tanto en hebreo. Ahora, si están hablando con hebreos, por favor, sí, que hablen en hebreo todo lo que quieran. Pero cuando están hablando a gentiles, que dejen de hablar en hebreo. Eso es vanagloria, eso es orgullo. Otra vez, bueno, con el tema del hebreo, hermano, si usted quiere leer las escrituras en los idiomas originales y quiere saber bien qué fue lo que dice ahí, libre de especulación y doctrina de hombre, tiene que estudiar el idioma, tiene que aprender el idioma para conocer bien ese mensaje en estado puro, porque hay más riqueza en el idioma hebreo que en las traducciones a los idiomas, ¿sí? Las traducciones. Número 2, las circuncisiones del corazón, no de la carne. 3, circuncidarse es justificarse por obras, según Pablo, la tesis de Gálatas. La circuncisión más importante es la del corazón, ¿sí? Y la circuncisión de la carne aprovecha si guardas los mandamientos. Eso dice las escrituras, ¿sí? No es maldición, hermano, no es maldición la circuncisión en la carne, ¿sí? 4. Además de circuncidarse, ahora según estos, los creyentes tienen que guardar los días judíos y guardar las leyes dietéticas judías. Los creyentes tienen que guardar las fiestas del Eterno, no son judías, son hebreas, ¿sí? Son hebreas. Y por cuanto nosotros somos hebreos, porque hemos pasado de la muerte a la vida, porque hebreo es pasar de un lado al otro. El Eterno nos sacó de la potestad de las tinieblas, nos trajo a su reino de luz admirable. Hemos pasado de un lado a otro y eso nos hace hebreos, ¿sí? Porque si no, la carta a los hebreos, ¿qué hacen en tu Biblia? ¿Sí? Habría que sacar eso. Por cuanto entendemos nosotros que somos hebreos, tenemos que guardar las fiestas hebreas, ¿sí? No judías, las hebreas. No las judías, las hebreas, ¿sí? Las leyes dietéticas hebreas, no las judías, las hebreas, las que están en los mandamientos y que fueron no solamente para los judíos, sino para todo Israel y para todo extranjero que quiera ser parte del pueblo santo, ¿sí? En el sexto punto, para acabar, voy a trazar la división tripartita en cuanto a la ley para que no seamos engañados. Quinta observación, antes de pasar ya a la última. Quinta observación. La verdadera nación de Israel es la iglesia de Dios. La verdadera nación de Israel es la iglesia de Dios. El primer miembro de la iglesia
es el hermano Abel, ¿no? Según J. Ceril. Hay otros que creen que Adán y Eva también fueron salvados. Yo no tengo las cosas claras. Yo no sé si recibieron la salvación o no. Pero sí sé que Abel es el primer hombre en ser nombrado en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11. Por lo tanto, la iglesia es la comunidad de los llamados, ¿verdad? Iglesia, eclesia, los llamados fuera. Dios tiene su pueblo llamado eficazmente por el Espíritu. Abel llamado. Y hasta que Cristo no venga por segunda vez, esta última generación de creyentes en la tierra también formarán parte de la eclesia, de los llamados del Señor. Entonces aquí tenemos una comunidad escogida por Dios, llamada por Dios, predestinada por Dios. Y este pueblo es el verdadero Israel. Este pueblo es el verdadero Israel porque este pueblo está unido a aquel que es Israel encarnado, a saber, el Salvador Jesucristo. Él es la verdadera nación de Israel. Ahora, si yo a esto les digo amén, la verdadera nación de Israel es la iglesia de Dios, y lo digo amén. El problema es que no sé cuántos cristianos hay ahí en eso, ¿sí? Yo sé que la iglesia de Dios es el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. ¿Cuántos cristianos hay ahí? No sé cuántos hay, ¿sí? No sé cuántos hay. Iglesia, hermanos, no es necesariamente los cristianos, porque el pueblo de Dios, según Jeremías 31:33, es aquellos que guardan sus mandamientos. Y lea, y dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y haré que guarden mis mandamientos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No porque cantemos la canción Somos el pueblo de Dios, es que somos el pueblo de Dios, sino porque guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, ¿sí? Bueno, hasta aquí el video. Entonces, a pedido de Emma, estimada Emma, te dejo este video. Si es necesario que siga, que continúe desarrollando algo más, no dudes en comentar, en decirlo, y vamos a estar trabajando en esos temas. Pero espero que te haya sido de utilidad y de bendición, y a todos los que oyeron, ¿sí? Nos vemos en el próximo video. Bendigo a este hombre. Sí, bendigo a este hombre, bendigo a este pastor, y bueno, que el Eterno lo guíe a toda verdad, porque el Espíritu Santo es el que nos da convicción, ¿sí? Ustedes sabrán, yo no predico circuncisión. En todo caso, el que te da convencimiento de sí o no es el Espíritu, es el Ruach, ¿sí? El Espíritu Santo. Por ahora es todo lo que les dejo a ustedes. Sí, bendiciones para todos, un abrazo grande, sí, y nos vemos. Shalom.